Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al extraordinario mundo de la salud. Hoy tenemos un tema muy interesante y coyuntural también, que viene de la mano de la utilización y en algunos casos sobreutilización de las cesáreas como método para traer al mundo a nuestros niños y niñas al país. Ven ustedes que obviamente la elección de cómo traer a nuestros hijos al mundo depende de las madres en conjunto con el médico o la doctora ginecóloga. Y obviamente nosotros lo podemos hacer a través de un parto natural o a través de la cesárea. Como en todos los programas, nosotros hablamos de esto desde la perspectiva de la investigación y la salud pública. Y obviamente tenemos a Michelle Villasís, quien nos dará información estadística alrededor de este importante tema en el Ecuador. Hola Michelle. Esteban, qué gusto volver a verte. Amigos televidentes, bienvenidos. Además de estadísticas, hablaremos de ventajas y costos que implican ambos procedimientos. Si su bebé está en camino, aquí tendrá la información adecuada. Comenzamos. Las cesáreas también se conocen como el parto por vía de la cesárea y es un procedimiento quirúrgico mediante el cual un niño o una niña viene a la tierra a través de una incisión en el abdomen inferior de la madre. Y a menudo se realiza en algunas circunstancias porque el parto por vía vaginal podría incurrir en algún tipo de riesgo o porque la madre lo ha decidido de esa forma en conjunto con su ginecólogo o ginecóloga. Obviamente el parto normal pues no es nada más que la expulsión de un feto por vía vaginal y que consta de 3 etapas que son la dilatación, la expulsión y la fase placentaria, en donde la placenta pues es expulsada. Vean ustedes que hoy por hoy en el planeta estamos al punto de tener casi 8 billones de seres humanos y de estos, según la ONU, se calcula que cada día nacen al menos 385,000 niños y niñas en todo el planeta. Y obviamente es importante entender que estas cifras nos dicen que al año tenemos 140 millones de nacimientos. ¿Cómo vienen al mundo estos niños o estas niñas? Depende mucho de las circunstancias de cada país, de la cultura. Sin embargo, desde hace más o menos 50 años, las cesáreas se han vuelto un mecanismo rutinario, seguro y rápido para traer a los niños o a las niñas al mundo. Y obviamente esto también se asocia a una reducción marcada de la mortalidad infantil, que lo hemos visto y lo hemos experimentado en las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que no más del 15% de los recién nacidos vengan por este método, aunque hay informes más recientes que hablan de entre un 19 a un 20%, que es el número con el cual se asocia este procedimiento a mejores resultados, tanto maternos como fetales. Si bien las cesáreas son estos procedimientos quirúrgicos muy seguros y tienen recomendaciones muy claras por la Organización Mundial de la Salud, también este organismo sugiere que al menos algunos nacimientos por vía cesárea pueden hacerse en números que superan lo recomendado. Vean ustedes que esta recomendación pues obviamente podría incurrir en gastos innecesarios dentro del sistema sanitario de cualquiera de los países que nosotros tengamos. Vean ustedes que hay datos importantes que hablan sobre el número de cesáreas en países como la China, como Brasil o como inclusive el Ecuador, y que se asocian a que si bien la mortalidad tanto materna como infantil disminuye, los costos podrían subir. Vean ustedes que en un reporte China habla que el 50% de sus nacimientos se vienen por cesárea. En Brasil y en nuestro continente se habla un poco más, cercano al 75 o el 80%. Y en el Ecuador tenemos datos que nos dicen que las cesáreas representan alrededor del 55 al 57.5% de todos los nacimientos en el sector privado y en el sector público este número es del 22%. Esto es importante entender porque las indicaciones específicas comunes para una cesárea, es decir, cuando realmente debemos hacer una cesárea, son usualmente el trabajo de parto prolongado, la distocia fetal, cuando existe un niño tal vez muy grande o una pelvis muy estrecha. Cuando el niño está sufriendo, eso se denomina la frecuencia cardíaca fetal baja y este sufrimiento fetal nos puede obligar a hacer una cesárea. A veces se requiere extracción rápida del niño por algún proceso, por ejemplo, como un sangrado.
y obviamente el parto demoraría mucho y la cesárea es fundamental. En algunos casos se desprende la placenta de forma prematura, pues y no podemos hacer un parto vaginal, hay que hacer una cesárea. Y también hay casos en los cuales las mujeres solicitan una cesárea electiva por alguna u otra razón que lo han determinado con su médico o médica de cabecera. Y esto obviamente puede ser uno de los daños posteriores al parto, que puede incluir el daño del piso pélvico, la famosa inconsistencia, que sí es una complicación asociada al parto natural. Obviamente, vean ustedes que las complicaciones fetales graves o intraparto usualmente no difieren entre el parto y la cesárea como tal. Sin embargo, estos datos dependerán de cada uno de los lugares donde nosotros estudiamos. Y hay un debate muy común y marcado entre la mujer y el médico en relación a cuándo nosotros debemos solicitar la cesárea como tal o hacer un procedimiento de parto normal o vaginal. Y esto de aquí pues dependerá de una decisión que incluye a la familia y al equipo médico. Ahora pues vamos a dar paso a Michelle y que nos cuente qué tendremos en el siguiente bloque. Después de la pausa vamos a responder todas sus inquietudes que nos realizaron en nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. Siga con nosotros que ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de regreso y es hora de responder sus inquietudes, las que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. Michelle, tú tienes esa información. Así es, la primera pregunta en Twitter es la siguiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en sanar una cesárea? Bueno, en general vean ustedes que una cesárea sin complicaciones, la madre pues básicamente tiene que caminar 12 horas después, 24 horas después ya tiene que estar con su hijo haciendo actividad leve. Obviamente la recuperación total de esa pared abdominal pues puede tomar inclusive un mes. Hacer ejercicio, digamos que sea un poco más extenuoso y obviamente empezar nuevamente con la vida sexual activa puede tomar entre 4 a 6 semanas y todo dependerá de cómo fue su cesárea en el momento quirúrgico. Veamos otra duda que tiene nuestro televidente. Vivian te pregunta, ¿el parto por cesárea afecta al crecimiento de los niños? Bueno, la respuesta es que no. Nosotros sabemos que tanto la cesárea como el parto son el mecanismo por el cual este niño o niña viene al mundo. De ahí el crecimiento del niño depende de factores genéticos y de obviamente lo más importante, la lactancia que nosotros le damos de forma temprana a nuestros hijos. Ahora, un niño que sí puede ser muy grande, es decir, un niño grande, puede empujarnos a nosotros a optar por una cesárea. Más de 3.500 gramos hasta 4.000 gramos es un niño ya grande para el Ecuador y pues seguramente nosotros ya como médicos optaremos por una cesárea. Seguramente muchas mujeres ya se están preparando psicológicamente y físicamente para recibir a su bebé. Y es ahí cuando se preguntan si será parto vaginal o cesárea. Desde 2011 hasta la fecha, la segunda opción ha aumentado. Actualmente se ubica en un 62% contra un 38% de partos vaginales, hablando solo de cesáreas. El año pasado, los hospitales privados reportaron 30.249 cirugías, mientras los hospitales públicos tuvieron 19.157. ¿Qué pasó con los partos naturales el mismo año? En privados, solo 317 y en públicos, 296.093. Ahora revisemos costos y más ventajas sobre ambos procedimientos en el siguiente reportaje. ¿Parto natural o cesárea? Este es un dilema que toda embarazada enfrenta. Natural. Creo que es menos trabajoso porque cuando es cesárea son mucho más tiempo de reposo y que no puedo ir al trabajo y tanta cosa. Si es que hay complicaciones con su bebé, pues y ya son otras patologías, pues tiene que ser cesárea, pero de ahí lo ideal sería el parto normal. En 2021, el país registró 79.416 nacimientos. De ellas, 49.406 mujeres decidieron cesárea y 30.010 eligieron parto normal. Las cifras confirman que en las últimas décadas la cesárea se ha puesto de moda. Cuando a una mujer se le explica cuál es el procedimiento del nacimiento, porque no es una horita, es 12, 14, 15, 16 horas, pacientes que pueden tener mucho dolor, etcétera, no quieren someterse a ese procedimiento.
Guayas lidera la lista de esta cirugía con 16.356, seguida de Manabí con 7.459 y Pichincha alcanzó 4.271. Pero ¿cuáles son las ventajas entre estas dos opciones? La madre siente un apego materno a su recién nacido. La paciente inmediatamente puede estar de pie, inmediatamente puede comer. El nacimiento por vía vaginal produce cierto grado de estrés en el feto durante las contracciones, que ayuda a que tenga un mejor funcionamiento pulmonar. La cesárea es un evento de 1 hora exagerado. O sea, la paciente en 10, 12 horas está caminando como que no hubiera pasado nada. ¿Quién es una paciente que va para cesárea? Pues claramente tuvo cesárea anterior, la pelvis no es buena o tiene alguna patología que hace, por ejemplo, placenta previa. Podría ser preeclampsia. Y tanto hospitales privados como públicos deben contar con un servicio de parto. Pero si hablamos de costos, en clínicas privadas un parto normal sin analgesia estaría en $1.085, parto normal con analgesia $1.481 y cesárea planificada incluye anestesiología $2.053. Varía mucho de acuerdo a las condiciones básicamente de hotelería. Según el tarifario del Ministerio de Salud Pública, un parto normal le cuesta al Estado $658 y una cesárea $892. Tiene que contar el sueldo del médico, de la enfermera, de los auxiliares, los insumos que gasta, las gasas que gasta, todo. Cualquiera de las opciones que decida la madre, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Indudablemente una de las cosas fundamentales es que haya un servicio de neonatología. Debe estar segura que su embarazo está normal. Esté segura del lugar a donde va a ir. Recuerda que la calidad de vida dependerá de esa decisión. Ven ustedes qué importante es conocer la opinión de la madre, del padre y también pues del médico que le acompaña. Es decir, no todos los partos pueden ser igual de sencillos que tal vez una cesárea. Todo dependerá de la confianza que usted haga, el vínculo con su ginecólogo o ginecóloga. Michelle. Luego de la pausa nos acompañará el ginecólogo Hugo Sánchez, con quien seguiremos ampliando este tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos en la última parte de nuestro programa y contamos con la presencia de un invitado especial. Hoy nos acompaña el ginecólogo, el doctor Hugo Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿la cesárea o el parto? ¿Qué le recomendamos de esa mujer que está embarazada actualmente? Bienvenido. Gracias, Esteban. Inicialmente, el parto es el proceso fisiológico por el que hemos nacido ya durante millones de años, pero en algunas situaciones especiales tenemos que considerar la cesárea y es algo que hay que valorar junto con la madre, con el padre y contigo. Si tú encuentras alguna indicación directa para que sea cesárea, pues tienes que notificar. En el caso contrario, vamos discutiendo y viendo conforme va el embarazo, cómo se desarrolla y cuáles son las posibilidades, pero siempre es una decisión en conjunto. Una decisión en conjunto y obviamente desde el punto de vista de la salud. Es decir, ¿cuáles son los riesgos y los beneficios de cada uno? Tal vez muy rápido. Ok, a ver, principalmente. Parto, proceso fisiológico, riesgo bajo, recuperación baja, menos riesgo de sangrado. Contacto rápido con el... Sí, es un poco variable porque ahora en los dos casos hacemos contacto piel a piel, apego precoz, bebé nace por parto, por cesárea y el pediatra te lo coloca enseguida, que eso es básico e importante. Pero en el parto la recuperación, por supuesto, es mucho más rápida y regresas a las actividades la madre mucho más rápido. Contras. Piso pélvico, básicamente, un poco de incontinencia urinaria, descenso de órganos pélvicos, en dependencia del tamaño del bebé, la duración del parto y de la cantidad de partos que haya tenido. Cuanto a la cesárea, los pros, en caso de necesitar, porque hay un problema, una urgencia con el bebé, pues podemos sacar más rápido a ese bebé y le podemos salvar la vida. Es un procedimiento más rápido. No tenemos el problema del piso pélvico. Y en cuanto a los contras, tengo un poco más riesgo porque es un proceso
quirúrgico grande, más riesgo de sangrado, más riesgo de infección. Incluye la anestesia. Exactamente, es un procedimiento anestésico y eso te da un poquito más de riesgos y la recuperación y el regreso a las actividades, por supuesto, toma un poco más de tiempo. Perfecto, y para esto nosotros necesitamos la decisión entre médico y madre, obviamente, quién va a decidir el parto, pero hay un tema en el Ecuador, se debatía mucho sobre el exceso de cesáreas hace algunas épocas, inclusive se quiso hacer normativa al respecto, y claro, nosotros vemos que también, pues, hay doctores que siguen la guía, como se dice, pero también vemos que en algunas partes del Ecuador, en el Guayaquil del sector privado, 9 de cada 10 niños nacen por cesárea. Eso nos dice que podemos estar sobreutilizando la cesárea. ¿Esto es un problema de las madres o es un problema del médico? ¿Es un problema de comodidad porque el médico dice te voy a hacer la cesárea a tal hora? A diferencia del parto que puede tomar 24 horas y que el médico esté 3 de la mañana siguiendo las contracciones. ¿Cuál crees tú que puedan ser estas causas alrededor de estos números? Bueno, hay varias cosas. De hecho, la OMS de cierta manera ha declarado que hay una epidemia de cesáreas a nivel mundial. Sabemos que las cesáreas tienen que estar entre alrededor del 15-20% máximo y hasta ese número se ha demostrado que mejoran la mortalidad, es decir, salvan mamás, salvan bebés y después de eso los beneficios ya no son tan claros. Sí, a nivel privado hay un poco más de realización de cesáreas y eso depende de varios factores. Uno de ellos es la cesárea electiva. Las madres a nivel privado particular, muchas tienen ya su esquema y piensan directamente en la cesárea. Tú conversas con ella, pros, contras, y a la final ella decide, pero muchas se quedan con la cesárea. En cuanto a sea comodidad del médico, no te podría decir exactamente, pero puede ser un factor que podría influir. O comodidad también del sistema, ¿no? Vean ustedes, sí, a los padres nos dan 10 días de permiso de paternidad por también, parto normal y 15 por cesárea, cuando debería ser al revés, deberíamos incentivar, pues obviamente el parto normal. Ahora nos llegaba una pregunta en redes sociales y nos decían, ¿cuántos partos una mujer puede aguantar? Pues nuestros abuelitos, mi abuelita tuvo 11 hijos, pero ¿cuántas cesáreas puede una mujer realmente aguantar? Parecería ser, y esto no tengo los datos que respalden, pero parecería ser que con la cesárea el número de hijos igualmente se limita. Tal vez la mamá tiene miedo. ¿Cuánto es el número de cesáreas que una mujer podría recomendar? Es decir, tú como ginecólogo dices, ¿sabe qué? Ya es la 5ª cesárea, creo que es suficiente. ¿Hay algo de eso? Sí, no hay estudios tan claros, no hay un número preciso que te diga, pero más o menos manejamos alrededor de 3 cirugías. Sobre eso tú ves que los riesgos son muy grandes, especialmente a adherencias, al tamaño de la cicatriz y sobre todo a complicaciones como placenta previa o el espectro de la placenta ácreta. Luego de las 3 cesáreas, si tienes una placenta que está abajo, es casi seguro que vas a tener una placenta que invadió mucho el útero y la cirugía puede ser muy riesgosa, puede terminar sin útero con transfusión sanguínea. Entonces, hay varias causas que determinan eso, pero en general 3 cesáreas es un número bastante aceptable con el que los riesgos son bastante controlables. Y bueno, parecería ser también que existe en redes sociales nos decían llegar una nueva tendencia, que es regresar mucho a la dula, a la partera, al parto en agua. Y claro, a veces la gente lo ve como algo muy de progreso, es decir, esto es natural, no voy a acudir al médico, cuando realmente yo creo que en cambio es retrocederle a la madre a tal vez ponerle en riesgo. Es decir, en la casa lo puede dar a luz cualquier mujer, así lo hemos hecho durante miles de años. Pero también hay riesgos que conllevan estos partos, tal vez hoy más modernos, ¿no? Parto en agua, parto en la casa sin el médico. ¿Puedes comentarnos algo sobre eso? Por supuesto, sí, hay una tendencia un poco más hacia el parto natural, el parto en casa, está bien, pero no puede estar fuera del sistema de salud. Eso es súper importante y con la vigilancia. ¿Cuáles son esos partos? Los de bajo riesgo. Y depende mucho del sistema de salud del país. En general, por ejemplo, en el Reino Unido, de las madres que tienen para dar parto en casa con dula, que tienen una muy buena formación, la mitad de esas madres que decidieron dar a luz en casa terminan en un hospital dando a luz por cesárea o por parto normal, por alguna complicación, incluso en esos supuestos bajos riesgos. Pero es un sistema que es súper rápido y tú puedes acudir a una unidad más especializada sin perder tiempo. Entonces acá es un poquito más complicado y el riesgo es más alto.
porque claro, definitivamente nadie está exento de complicaciones en el parto, es decir, habrá complicaciones, la circular de cordón y otras que tal vez son más fáciles de librar en una casa, en un parto, pero habrá otras que ya son complicadas, es decir, en tu caso personal sabemos muy bien que tú conversas muchísimo y la decisión se la toma de forma consciente, pero ¿cómo crees tú que nosotros debemos hacer ya desde el sistema público, el sistema privado, el sistema sanitario en general, para incentivar el parto? Porque nuevamente aquí yo entro al sistema. El médico tal vez cobra lo mismo o cobra menos por un parto, pero tal vez le dedica 24 horas a ese procedimiento. Una cesárea tal vez cobra más, pero le dedica 1 hora porque sabe que está programada. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Porque vean ustedes que el costo, si nosotros contamos todos los partos o nacimientos por cesárea al año, una cesárea en promedio se queda 2 días hospitalizado, esto es en promedio, y el parto se queda 1 solo día. Entonces, si tú le pones un costo a ese día adicional, pues es gasto para el sistema empobrecido en el que vivimos. ¿Qué podemos hacer? A ver, dentro de lo que es el sistema público, lo de siempre, educación, esa es la base. Necesitamos educar a la población para que sepan cuáles son los riesgos y los contras y cuáles son los derechos que ellos tienen también. La segunda parte es fortalecer el sistema de salud, el primer nivel del sistema de salud, que es el que te capta a todas las pacientes, porque en los hospitales vas a tener rangos altos de cesáreas porque son lugares de concentración de patología y de pacientes. Correcto. Pero si se educa bien a la población y el nivel de atención es bueno, el primer nivel, y los equipamos mejor también con profesionales mejor formados que estén en actualización continua, adquiramos todas las normas y protocolos y que se cumplan de verdad, muy probablemente tendremos un aumento de la tasa de partos normales, incluso en las unidades de primer nivel, del nivel más básico. Perfecto. ¿Qué mensaje final le tienes a ese padre y esa madre que están esperando dar a luz o una cesárea con sus hijos? Y finalmente también, ¿cómo podemos encontrarte para las consultas respectivas? Perfecto. Es importante tener una buena relación con tu paciente. Como paciente, poder aclarar todas las dudas que tengas con tu ginecólogo en el momento de la consulta o después y llevar un control adecuado del embarazo. Vamos viendo conforme va avanzando el embarazo cómo van las cosas y al final siempre se hace la valoración también de la pelvis materna, por ejemplo. Puede ser que mi bebé sí está de cabeza y todo, pero tengo que examinar. Y si la pelvis tiene algún problema óseo, probablemente vaya a cesárea. Entonces, todas esas decisiones las vas tomando en el camino, pero siempre con la información y el contacto más cercano que tengas con tu paciente. Entonces, siempre la decisión debería ser conjunta, despejar todas las dudas para llegar a mejor término ese embarazo. Entonces, ese sería mi mensaje, que siempre estén preguntando y siempre estén cerca de su ginecólogo. Doctor, ¿cómo le encontramos en redes sociales o sus teléfonos, su consulta? Mi número telefónico que está en las pantallas y mis redes sociales me encuentran en todas como Dr. Hugo Ginecólogo. Doctor Hugo Ginecólogo, pues bueno, ustedes vean cómo nosotros podemos optar por una decisión informada junto a nuestro médico, a nuestra doctora, a nuestro doctor de cabecera, para que a la final el procedimiento en el cual nuestro niño o niña nace, pues sea el elegido por nosotros. Pues hemos llegado al final ya de nuestro programa y les invitamos a ustedes la próxima semana a hablar sobre otro tema importante y poco hablado, las artritis versus las artrosis. ¿Qué son y cómo lo podemos manejar? Y obviamente sus dudas y preguntas nos la pueden hacer llegar a la cuenta @mundosaludec o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Les agradecemos por su sintonía y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.